Muy buenos días. Iniciamos la jornada con una nueva presentación en este segundo Congreso de Educación Emocional. Mi nombre es Evelina Almeida, soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy en representación de Instituto MAR, Instituto de Enseñanza Docente de Capacitación Continua. Esta mañana vamos a escuchar a los profesores Laura Gómez y Martín González y su ponencia será el registro emocional, eje en la garantía de derechos. Vamos a escuchar a los profesores que nos cuenten un poquito acerca de ellos y luego a desarrollar el tema. Adelante, profesores. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Laura Gómez, soy abogada y magíster especialista en prevención y abordaje de violencia de género. Eh, bueno, además tengo formación como mediadora y escribana. Entonces, desde ahí, en un desempeño en distintos ámbitos públicos, en lo que es el abordaje y proyectos contra la violencia, queremos compartir esta presentación con mi compañero y convencidos también de que nada se puede abordar si no es hoy desde la interdisciplina y desde la intersectorialidad. Bueno, mi nombre es Martín, hola, yo soy licenciado en psicología, soy especialista en violencia de género, soy sexólogo y también magíster en psicología de trabajo y de las organizaciones, y conjuntamente con Laura estamos constantemente también como pensando y abordando cuestiones interdisciplinarias que siempre estamos, bueno, elucubrando, la cabeza nuestra siempre está pensando cosas ahí. Bueno, arrancamos. Tenemos una hora aproximadamente, ¿verdad? Bueno, vamos a condensar en realidad porque estas cuestiones, hablar un poco de registro emocional y hablar de emociones en sí, me parece como una cuestión principal y bueno, vamos a hacerlo apuradamente, pero obviamente con una cuestión dinámica y de interacción. Cuando la propuesta se ve el Power, ¿verdad? Sí. Bien, Un poco la, se la ve. idea, la idea acá es que cuando yo pienso en las emociones, yo mucho en cuestiones de consulta, me encuentro con que en esto, pero yo amo a esta persona, pero yo sé que no tengo que amarla a esta persona, y empieza con esta cuestión de la disyuntiva de pienso, luego existo, que es a nivel filosófico instalado y existe ya a nivel cultural. Y después, en esta disyuntiva, que el corazón y el cerebro no se llevan de la mano, no van de la mano. Bueno, lamentablemente no podemos cortar la cabeza y existir por separados, somos todo uno. Entonces, la idea es que el registro emocional lo podamos contemplar, qué es lo que me pasa, cómo lo vivo y cómo lo siento. Entonces, la idea era como, yo qué sé, no mira tus stories, no te da likes, está en línea pero no contesta, y bueno, tendré que llamarle, digamos como que el corazón queda como un romántico empedernido y el cerebro con esta cuestión de, bueno, no aprende más, digamos, ¿no? O el corazón sale corriendo y el cerebro diciendo solamente te respondió, o sea, es como... ¿Por qué te haces tanta fantasía con esto? Bueno, la idea es que justamente somos constantemente un estado, em, me voy por este lado, somos un estado constante de una interacción, particularmente me gusta como verlo porque somos, en el sentido de que estamos relacionados con todos, o sea, el aspecto íntimo, privado y público. Y en esta cuestión influye mucho nuestro sistema nervioso, o sea, nosotros somos un cuerpo y este cuerpo está constantemente en una interacción con el entorno. Entonces, ahí empiezo como a querer jugar un poco de que cuando hablamos de yo tengo la sensación de,
yo siento esto, y ahí empezamos como a romper un juego de palabras que sensación no es lo mismo que emoción y tampoco es lo mismo que sentimiento. Entonces, cuando hablamos de estas sensaciones, podemos pensar exclusivamente en nuestra capacidad de atención o nuestro pensamiento, cómo está surgiendo y cómo está, y esta información del exterior. Por ejemplo, nosotros estamos acá, yo recién puse el aire acondicionado porque nos faltaba, había mucha humedad. Pero la señal inmediata como sensación es fresco, y lo siento en el cuerpo, lo siento en la piel, y lo siento exclusivamente en la piel donde está desnuda. Si yo tengo remera, zapatilla y pantalón, no siento frío en otras partes, solamente en los brazos. Pero esa sensación en conjunto hacen emociones. Y esto yo pensaba un poco como si realmente estas situaciones de hablar de emociones y cómo están originadas y marcadas y enmarcadas desde el Congreso, a veces pensaba que esta definición podría ser como muy básica, meterme a hablar de esto, pero creo que es interesante poder ver que nuestras emociones definen nuestro estado de ánimo. Entonces, una cuestión es que podamos tener, por eso me parecía que el estado de ánimo influye, bueno, la salud, influye el descanso, influye el aire acondicionado que está prendido, influye la lluvia, influye mucho en nuestro estado de ánimo. Y por ende, nosotros, cuando estamos siendo, por eso en el subtítulo puse devenir en el contexto, porque yo soy en el contexto, yo puedo haberme levantado de muy mal humor y justamente hoy, por ejemplo, acá llovizna en Córdoba, llovizna. Entonces es una llovizna copiosa y es como, bueno, la información del exterior está lloviendo, yo estoy siendo mojado, mi cuerpo. Entonces, mi sistema de creencia empieza como a decir, bueno, ¿qué día, por qué a mí se me ocurrió venir con poco abrigo o con sin paraguas o lo que sea? El sistema de creencia condiciona mucho. Y acá, antes de ir profundizando, yo quiero que podamos tener en cuenta que en estas interacciones que nosotros tenemos con alumnos, como docentes y también inclusive en las instituciones donde estamos trabajando inmersos, es interesante tener en cuenta qué es lo que me está pasando a mí y qué le está pasando a la otra persona. En eso yo no puedo dejar por alto que las emociones tienen un registro, o sea, tienen una influencia muy importante. Se lo puse en una cuestión de cuando yo interpreto la realidad, hay dos autores, o sea, hay dos libros distintos, pero que son más o menos parecidos los nombres, que es El arte de amargarse la vida, y el otro autor plantea el arte de no amargarse la vida. Y en la larga ya la cuestión es que en realidad nosotros tenemos 4 necesidades básicas, que es la alimentación, el descanso, la seguridad y la salud, y el resto, todo el resto es inventado. Entonces, acá es una cuestión que esa interpretación de la realidad empieza a pasar. Por ejemplo, estamos en octubre, Día de la Madre, por publicidades constantes de la información del exterior es Día de la Madre, promo en tal lado, Musimundo, lo que sea, y automáticamente yo genero una necesidad. Y esa necesidad realmente yo creo que es así. Entonces, en eso de lo que yo creo, se convierte en un condicionante. Acá, si yo creo o vivo en un entorno donde constantemente estoy puesto en, en una situación de estrés y por ejemplo, o de frío, o lo que sea, mi sistema nervioso se activa de una manera y lee esa información, que es lo que yo quiero dejarles a entender, de que muchas de las emociones, si no las registramos, se convierte en una somatización. Y esta cuestión ahí es donde nos convertimos en personas que estamos padeciendo una historia, ¿sí? Yo lo que quería como especificarles un poco que la emoción significa ir hacia, que es movimiento,
tiene exclusivamente un aspecto fisiológico, lo siento en el cuerpo, no existe nada por fuera. O sea, todo lo otro, el condimento que yo le pongo de pensamiento, es un sentimiento o exclusivamente la actividad cognitiva. Es algo que viene de la cabeza, pero la emoción es exclusivamente de base fisiológica. Lo que yo puedo llegar a tener en cuenta es que con mi condición exclusivamente desde la lectura fisiológica, yo puedo, supónganse, yo estoy manejando un vehículo y el vehículo se cruza. Mi cuerpo entra, mi sistema nervioso se activa diciendo estás en peligro. Entonces, como leo que estoy en peligro, mi pensamiento es insulto a esa persona que tengo que se está cruzando, que me está haciendo algo, y la conducta automáticamente puede ser que yo pase a la acción, que ataque a la persona o golpee. Estas condiciones de fisiología cognitivo y conductual es fluido, va y viene e interactúa. Como emociones en sí básicas, yo creo que la parte, si es por cuestión de educación en el área y en el ámbito educativo, las películas intensamente han sido como muy fuertes referentes de educación emocional, bueno, lo básico y lo que tenemos es la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa, va más por ahí. Y después tenemos las emociones secundarias, que son las que lo cultural nos pone, lo profundiza. Por ejemplo, si yo tengo asco, puedo tener asco a la comida, pero puedo tener vergüenza a andar desnudo. ¿Pero por qué la vergüenza? Porque culturalmente me dijeron que yo no tengo que andar desnudo. Por lo menos en Córdoba, en Argentina, Córdoba, no puedo andar desnudo en la calle. Entonces, supuestamente mi funcionamiento entra, yo estoy regulado desde lo social y siendo un sujeto socializado. Entonces tenemos el orgullo, la vergüenza, la admiración o la culpa. Acá me gusta, Día, que podamos tener en cuenta que hay dos, perdón si voy muy rápido, si hay alguna duda, hay un mensaje en el chat. Eh, ah, y cualquier cosa, intervengan, interrumpan, porque es importante que nos, sí, que interrumpan, así vamos charlando. Lo que yo quiero como que entiendan es que la emoción es inmediata, o sea, es espontánea. O sea, yo no puedo ni caretearte la felicidad o la tristeza, no puedo imitar una emoción. Generalmente la imitación de emociones pueden aparecer en personas con rasgos psicopáticos, pero no nos vamos a meter en ese tema ahora, sino que en realidad una cuestión de que si tenés vergüenza, se te pone la cara colorada y no la podés pilotear. Si estás muy enojado o enojada, nervioso o nerviosa, te van a temblar las manos o te va a transpirar las manos. Entonces, alguien que sabe de ese punto no, no da la mano en el saludo o mete las manos en el bolsillo. Digamos, son cuestiones que ocultan, pero la emoción es inmediata, es espontánea, es en el presente y es una guía. O sea, esto es importante que quiero que ustedes lo piensen constantemente, que si ustedes están en una situación, en un lugar que tienen miedo, no desestimen el miedo porque hay sabiduría en la emoción. También, esto es una cuestión, con Laura nosotros trabajamos con violencia de género y esto es una cuestión constantemente de registro que nosotros vamos haciendo, es que entrevistamos a personas que han ejercido violencia, por ejemplo, o que están en una situación de violencia, y cuando te están contando algo, el registro emocional es tu brújula. O sea, si esa persona a mí me genera duda, desconfianza o no le creo, es una señal. Porque mi registro, mi brújula interna te está diciendo, che, no le creas, no creas, por ahí no va, por ahí no va. O si encuentro a alguien que me genera confianza, listo, también puedo tener confianza o inclusive enamorarme. Este,
la cuestión o lo importante de hablar desde desde el sentimiento, les dije que la sensación era en el cuerpo, la emoción era lo biológico en sí, es un conjunto de sensaciones. Supónganse, en el enojo, las sensaciones inmediatas es sudoración, taquicardia, hiperventilación, se me nubla la vista, no tengo capacidad de razonar, digamos. Entonces, tensión en la cara, en los puños, mandíbula, ¿sí? Puedo tener todas esas sensaciones, se juntan y hacen al enojo. Pero si lo piensan, cuando estamos hablando de una excitación sexual, también me pasa lo mismo. Tiemblo, empiezo a tener la visión nublada, tensión muscular, tengo todo exactamente lo mismo, pero la finalidad de la emoción es distinta. El enojo no es lo mismo que una excitación sexual. Pero por eso les digo de que cuando se combinan, yo voy a entender que la emoción va a ser cómoda o incómoda. Y ahí es donde tenemos que tener registro importante de lo que me genera con una persona. Por eso las emociones nos permiten ver cómo estamos con las relaciones entre los pares, me regula eso. Recién me escapé a una porque estoy con un cuadro de congestión, me voy a una guardia para ser atendido, y era la cara de las personas que estaban sentadas en la guardia, no eran una cara de felicidad, ¿entendés? Entonces, no da que yo me ponga a hacer chiste o algo cuando la gente está preocupada, está en otra sintonía. Entonces, eso me regula. A veces podemos decir, che, ¿cómo te fue en la fiesta? Muy bien, la pasamos muy bien. Y no sé si han sido partícipes que le digan, che, avisarle a tu cara porque no lo estás manifestando como... Bueno, justamente, si la persona te está diciendo de esa onda, es que no hay una buena experiencia emocional o sensorial de la situación que tuvo en el cumpleaños o en la fiesta. Y el sentimiento es algo que dura más en el tiempo. Yo puedo ser feliz, estar contento, porque, no sé, porque el mate está muy rico. Y digo, qué buen mate, me encantó. Se acabó, la emoción va ahí. Ahora, el sentimiento va a ser, los mates que siempre me tomo con Laura son muy ricos porque los disfruto mucho. Eso, y ahí empieza una cuestión de gratitud, por ejemplo, o de afecto. O esto, no podemos amar a una persona de entrada, tenemos que generar un vínculo. Y en el vínculo lo vamos generando con la presencia, y en la presencia en la constancia, y en la constancia en las actitudes. Y en esas actitudes también entran mis creencias, mi sistema de creencias que está puesto en el cuadro que arranqué hablando desde ahí. Y eso me condiciona los vínculos. Esto es muy importante, porque yo voy a esperar. Por ejemplo, a veces puedo pretender que como voy a una guardia porque estoy enfermo, mi urgencia tiene que ser priorizada. Y no es mi urgencia priorizada. Estoy yendo a una institución que atiende en una guardia, atiende en urgencia. Entonces hay urgencias y hay que saber esperar. Por ejemplo, puedo pretender que mi pareja me entienda, me quiera, me sea fiel, pero hay que ver si la otra persona en la pareja prefiere tener una relación abierta. Y ahí se nos escaparon todos los patitos y tenemos que evaluar cómo hacemos las cosas. Bueno, esto lo estoy hablando a nivel pareja y esto me parece como vincular en cuestión inmediata. Los celos, por ejemplo, es toda una cuestión de fantasía, pensamientos, creación, que es la parte cognitiva, cómo este pensamiento se traduce en un estado de ansiedad y de congoja o malestar, y mi conducta va a ser escena de celo, capricho o controlarte celular, etc. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la propuesta de que las emociones y los sentimientos son como el timón para movernos en este mar de incertidumbre que es la realidad? Porque la realidad es algo que no lo podemos controlar. Entonces, constantemente la emoción es adaptativa.
sea, yo estoy adaptándome constantemente al estado. Entonces, si voy a un velorio y están todos preocupados o llorando, yo entro en sintonía, a no ser que no sea una persona que quiera, digamos. Pero no nos vamos a poner en esa situación. Pero lo importante acá es poder ver que acá las emociones, como no las podemos controlar y son inmediatas o espontáneas, tenemos el sistema simpático, nervioso simpático, que no tiene nada de simpático. El sistema nervioso te prepara para el ataque y la huida. Entonces todo el cuerpo se pone en un movimiento de una emoción particular. Y el sistema parasimpático apunta al relax, a bajar los decibeles. Entonces, dependiendo de la situación en la que yo estoy expuesto, mi sistema nervioso actúa. Y ahí es donde empiezan a aparecer, por ejemplo, emociones que son, yo hablo siempre y las considero de la terapia, dos emociones fuera de tiempo. La tristeza, la angustia y la ansiedad. La ansiedad me hace vivir en el futuro. Entonces yo estoy pensando cómo voy a llegar a fin de mes, o ya te pasó en una charla familiar, con quién voy a pasar Navidad y Año Nuevo. Estamos en octubre, pero ya está apareciendo el tema de la fiesta de fin de año. Entonces, esa cuestión ya me genera una cuestión de ansiedad. No lo sé qué hacer, no sé cómo lo voy a hacer, digamos. Y la angustia es vivir todo en el pasado. Vivo fuera del tiempo. Entonces, en la angustia, yo estoy pensando si, por ejemplo, falleció un familiar, si yo hubiese hecho eso no hubiese pasado, si yo hubiese tal cosa no hubiese tenido esto, si yo le hubiese dicho que la quería a esa persona no hubiese tenido esto, etcétera, etcétera. Y ahí nuestro sistema nervioso, en un estado constante de emoción, se desregula a veces. Y ahí es donde la importancia de abordar también tratamientos combinados con psiquiatría, por ejemplo, o la cuestión somática es un estado alérgico, no sé por qué me salen los herpes, por ejemplo, o se me cae el pelo, o se me despelechan las manos, o por ejemplo cuadros como gastritis, colon irritable, hemorroides, migraña, bruxismo. Todos esos síntomas son emociones que no le estamos prestando atención y que nuestro sistema nervioso está como en un estado hiperalerta que no sabe qué hacer. Entonces, como le dije que somos intersomos, estamos relacionados, a mí me gusta pensarlo que en la parte íntima es sexo, edad y salud. O sea, cómo vivo mi sexualidad, qué es lo que me excita, cómo me gusta, qué es lo que me calienta, hablando mal y pronto, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Pero en ese hablar del espacio de intimidad, entro en la privacidad, y la privacidad son mis vínculos más inmediatos. Entonces, ¿qué opina mi familia? ¿Qué opinan mis amigos? A veces podemos hablar de la iglesia, dependiendo de la persona, si es practicante, o el tema de las escuelas, por ejemplo. Son instituciones que regulan la parte privada, nuestra parte íntima, y que ni hablar que justamente estamos metidos en un sistema cada vez más grande, porque tenemos los medios de comunicación, las políticas públicas, un barrio, una provincia, en donde estoy ubicado. Yo soy santafesino, inmigrante a Córdoba hace 22 años, entonces yo no me considero cordobés, pero tampoco soy santafesino, y tengo unas ciertas creencias de que creo que Córdoba tiene como, por ejemplo, un exceso de violencia simbólica, porque a los cordobeses les encanta poner apodos, por ejemplo. Entonces, los apodos los tienen a la orden del día. Es increíble la creatividad que tienen para poner apodos. Pero nosotros los santafesinos también tenemos capacidad de creatividad, pero nos encanta dormir la siesta. Entonces, tenemos como una cuestión que Córdoba viven al palo, viven haciendo cosas todo el tiempo, con cuestiones, y cuando yo voy a visitar a mi familia me encuentro con la siesta y no sé qué hacer. Así que me encanta ser híbrido en esto de que busco, a veces me dan gracia los apodos, o los uso a los apodos, o duermo siesta, ¿sí? Entonces, esta idea
de que somos en un espacio íntimo, privado y público, constantemente. Entonces, esto nos convierte en una bisagra en el entorno. Y acá es donde empieza a pasar que mi intimidad puede ser vulnerada por un amigo, por un familiar, ¿sí? Puede ser afectada mi intimidad. Puede ser afectada positiva como negativamente. Bueno, les quería como contar, si ven, estamos en una cultura de la comunicación. La cultura de la comunicación tiene cada vez, estamos avasallados por estos emoticones. Hay autores que plantean que hay 354 emociones, después las estuve viendo que hay otros que plantean 76, que son como las principales en sí. Después vi otros autores que las bajan. Entonces, tiene como una cantidad de matices. Bueno, la cuestión es que quería se los puse ahí como para que ustedes vean que la sociedad le encanta polarizar. Nosotros somos una sociedad, sí, la occidental, tenemos una cuestión terrible de polarizar las cosas. Si es bueno o es malo. Si es de día, es de noche. O sea, no podemos tener esto. Entonces, fíjense que este cuadro pone emociones positivas, emociones negativas. No, todas las emociones son necesarias. Entonces no hay emoción positiva y negativa. Yo ahí lo que disiento absolutamente, y eso es un criterio mío, eso cualquier cosa, si quieren denunciarme por mala praxis, pero yo hablo de emociones cómodas e emociones incómodas, que es muy distinto. Porque yo puedo estar enojado, pero el enojo es funcional, sirve para algo. Ay, y genera responsabilidad, hacerte cargo de lo que estás sintiendo también. Claro, porque motiva el cambio. Sí. Inclusive las revoluciones, las protestas, bueno, no me quiero meter en cuestiones políticas, pero estamos hablando hoy por hoy, todas las universidades públicas tomadas, en la cuestión de que se encuentra amenazada el derecho a la educación, sí, al derecho a la asistencia y a la educación pública y gratuita, eso es un enojo. Y es enojo productivo porque apunta a un cambio. Ahora, el enojo improductivo es que yo me enoje, empiezo a romper cosas que después me doy cuenta que las tengo que pagar yo. Ese es el enojo improductivo. Pero lo importante acá es tener en cuenta cuando estoy enojado, qué es lo que me enojó y qué es lo que estoy pensando. Por eso el cuadrito que les hice lo fisiológico, lo conductual y lo cognitivo. Que yo tengo que ver constantemente que mi emoción es cómo la estoy sintiendo yo en mi cuerpo, qué es lo que estoy pensando y qué es lo que yo puedo hacer. Esto va y viene. Mi conducta puede ser que yo estoy gritando y qué sé yo, y después cuando me doy cuenta estoy gritando porque estoy ansioso, pero ¿cuál es mi pensamiento? Estoy apurado porque en realidad, no sé, tengo que hacer tal cosa. Esto es importante, el registro, por eso nos gustó mucho cuando hablábamos, hay que registrar las emociones. Si no registro emociones, inclusive, justamente hoy a Laura le hicieron ese comentario y yo absolutamente adhiero. Fíjense que es un hola, ¿cómo estás? Y siempre decimos bien. Y el bien implica un poco más de profundidad. Le decimos sí, sí, todo bien, todo bien. Como al pasar, ¿vos? No, yo también, todo bien, todo bien. Y queda ahí. Anda a decirle a alguien, ¿cómo estás? Mal. Te implica quedarte, te implica escuchar, te Claro. implica tener que prestarle atención, te implica saber estar con esa persona. Entonces, esto es una cuestión importante del registro de las emociones. Si yo te estoy diciendo bien, te lo estoy diciendo ¿para qué? ¿Para caretearte? ¿Para no tener conversación? O si te lo digo que estoy bien, es porque estoy consciente de eso. Por eso el registro emocional es importantísimo. ¿Sí? Entonces, tenemos los emoticones como cultura escópica que somos, nos encanta invocar todo. En WhatsApp cada vez me molesta más porque yo escribo un mensaje y la persona me reacciona ahora el mensaje. Ya ni siquiera te responden, te reaccionan.
te ponen un me gusta y yo después veo que en WhatsApp me dice, hay un mensaje no leído y no sé cuál es el mensaje no leído. El dedito, en la carita, el aplauso y bueno, tenemos estas reacciones. Este tipo de cosas es importante invitarles a ustedes. Ese es el ruido que yo quería generarles, ¿sí? Bueno, apuradamente te dejo, Laura. Seguimos con la otra parte, el registro de las emociones. Bueno, introducción, el registro de las emociones, ¿qué es? Salud. Implica necesariamente que o crecemos afrontando las emociones o crecemos buscando protección. Entonces, tenemos un marco normativo que nos va a brindar la protección en esto, en reconocer la importancia que tiene la salud física y mental y las condiciones que propician que podamos alcanzar un nivel óptimo de salud. Porque tengamos la posibilidad de acceder a alimentos, una nutrición adecuada, una vivienda digna, el acceso a condiciones sanitarias óptimas, condiciones sanas de trabajo, el acceso a la educación. Y esto está muy relacionado con el reconocimiento que se hace en una de las observaciones generales al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, que destaca que el derecho a la salud le impone una obligación al Estado: el deber de respetar, la obligación de proteger y la obligación de cumplir con estas obligaciones que como Estado va asumiendo en el ámbito internacional. Entonces, esto nos lleva a, debería pasar, a qué es y en este ámbito, en lo que es la formación que estamos buscando en el Instituto AMAR, es el interés superior del niño como uno de esos pactos internacionales por excelencia que reconoce el deber de los estados de tomar todas las medidas concernientes a niños, niñas y adolescentes, tratando de asegurar la protección como primordial de su interés superior. Pero a la vez necesitamos que se nos explique qué es el interés superior. Y en el interés superior de niños, niñas y adolescentes se conjugan distintos aspectos que se resumen en la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías. ¿Pero por qué? Primero, porque consideramos que el niño es un sujeto activo de derechos. No es alguien a quien debo proteger como protejo cualquier animal o cualquier cosa que está en mi poder. Es un sujeto que tiene derecho a ser oído, que tiene derecho a que su opinión sea tenida en cuenta y que sea valorada su opinión, su voz, según su grado de madurez, su capacidad de discernimiento, sus condiciones personales. ¿Pero por qué? Porque vamos a tener que ir buscando siempre que en esa expresión el niño, niña o adolescente tenga la posibilidad de su desarrollo personal armónico e integral, pero reconociendo que para eso debemos reconocer, y esto que nos marcaba Martín, hay un espacio íntimo donde vamos a fortalecer estos derechos, que es el ámbito familiar, pero también lo fortalecemos en comunidad, y ese primer ámbito es el medio familiar. El medio familiar es el que va a ser el filtro entre lo social, lo cultural y lo íntimo y familiar. Entonces, eso también va conformando en ese juego el centro de vida. El centro de vida que va a ser un concepto central en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque implica reconocer
en este mundo donde hoy las distancias se acortan por esto, en esta virtualidad, en este contacto que tienen todos los niños, niñas y adolescentes con un celular, con una red social y demás, entonces reconocer la residencia o lugar donde ha pasado la mayor parte de su existencia. Y esto tenemos también que considerarlo como que no es un concepto aislado hablar de cuidar el interés superior del niño. Si bien tenemos que reconocer que en este concepto hay parámetros que subrayan el carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos, porque todos estos aspectos que hemos ido tocando están relacionados en la protección de su salud, de su identidad, de su educación, de su derecho a vivir en comunidad, en familia, Su sexualidad. de su sexualidad, en su sexualidad en esto, la identidad, cómo la expresa, cómo el respeto a su integridad física y psíquica. Entonces, está el reconocimiento de la globalización de estos conceptos también, y la obligación, volvemos a lo mismo, la obligación del Estado de ir adaptando estos mecanismos de protección a cómo se va desenvolviendo el niño, niña y adolescente en los distintos ámbitos. Porque las familias ya no van a ser unas familias de mamá, papá y los hijos. Hoy las familias son ensambladas, hoy las familias son monoparentales, hoy las familias presentan distintos. Hoy hablamos de familias, no hablamos de la familia como el concepto histórico publicado y patriarcal que nos inculcaron. Hoy estamos hablando de otros conceptos. Entonces, la consideración del interés superior del niño requiere tomar conciencia de la importancia que tienen sus intereses en todas las medidas que se vayan a tomar, administrativas, judiciales, y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses. Yo reconozco que en este planteo, tratando de ser sintética, voy a tratar de ir puntualizando los casos que quiero ir dejándoles, porque mi idea para hoy era traerles esos fallos que reconocen judicialmente el valor de las emociones. Y teniendo en cuenta que las emociones tienen esto de espontáneo. No es algo que puedo pensar, transmitir y trasladar con un discurso armado porque estoy en un proceso judicial. Entonces, hoy lo que ha podido, lo que puedo rescatar es que en el ayornar las distintas instituciones en la protección de niños y adolescentes, la interdisciplina incorporada en los distintos estamentos ha venido a rodear de ciertas garantías que permiten a los niños expresar con naturalidad las emociones y de esta manera ir pudiendo articular medidas en su protección. Entonces, sí tenemos antecedentes donde se busca que el sistema judicial se pueda configurar como un instrumento en defensa efectiva de los derechos de los niños. Entonces, les traigo, por ejemplo, un caso donde, vamos a avanzar acá, donde les cito en una causa de adopción. Adopción donde jugamos con estos conceptos en relación a los niños como son la identidad, la familia y la protección. Entonces, rescato de eso
como al momento ya de los alegatos, en el momento del debate, la representante complementaria que ocupa el lugar en el juicio de el representante estatal que viene a completar la representación que ejercen los adultos de un niño en un juicio. Entonces dice, con respecto a una niña que desde los 2 años había estado en un proceso de guarda, luego en una guarda preadoptiva y enfrentando y transitando los estrados judiciales en un proceso de adopción. Entonces, ya con 10 años, la representante complementaria le dice a la niña, lo demostrás con una sonrisa y tu mamá con las lágrimas. Son formas de manifestar las emociones, pero que demuestran que no hay duda que ese vínculo se fue desarrollando en todos los sentidos, donde se fue incorporando a una niña a un entorno familiar y posicionándola en el lugar de hija, en el lugar de sobrina, en el lugar de nieta. Entonces, que ese interés superior de esa niña está garantizado en ese grupo familiar al que ella manifiesta que quiere pertenecer. ¿Por qué? Porque de los informes técnicos se le da surge cómo esa joven ha podido expresar, esa niña, porque con 10 años, ha podido ser descrita a través de sus emociones en ese entorno familiar, porque los pretensos adoptantes la pueden describir como una niña curiosa, sensible, cariñosa, suave, obediente, que disfruta, manifiesta emoción en las distintas actividades, aunque el retraimiento, ¿por qué? Porque también está enojada. Ella había podido expresar en el proceso la angustia, sentimiento de malestar por todavía estar relacionada con la familia biológica, sin desconocer que podía y tenía la obligación de conocer sus orígenes como parte de su identidad, pero cansada de todo lo que había implicado transitar las instancias judiciales. Entonces, en esto tan importante como es emplazar a un niño en un estado de familia diferente, las emociones juegan un papel central. Entonces, las emociones manifestadas en este acto judicial hacen que la autenticidad de los vínculos se pueda poner en evidencia. Por otro lado, quería mostrarles también en el siguiente fallo, en un divorcio. En un divorcio donde ya nos cambiamos hasta de ámbito judicial, nos pasamos a un fuero diferente, donde al tramitar en un divorcio, que podemos leer ahí, es contencioso, no fue fácil, el progenitor manifiesta que si bien los padres tienen un plan de parentalidad amplio, donde la joven puede compartir distintos momentos con total libertad con ambos progenitores, el padre solicita el cambio de plan de parentalidad porque necesita vender un inmueble que es el inmueble donde reside la única hija de esa pareja. Entonces, acá tenemos claramente la voluntad de un adulto expuesta que va a tener repercusiones inmediatas en el centro de vida. Entonces, juega acá el rol de qué es el centro de vida. Estamos hablando de un adolescente que con 14 años va a tener que sufrir las consecuencias de la decisión de los adultos. Entonces, ¿qué nos dice el tribunal en relación a esto? El interés superior de un niño, niña, adolescente tiene que ser central porque tiene 2 finalidades básicas, que es constituirse en una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en un criterio para la intervención institucional, que está destinada a proteger al niño. Entonces, este principio
si bien va a ser el parámetro objetivo para resolver el conflicto, tiene cargado la subjetividad en relación a quién está siendo objeto de las consecuencias de esta decisión. Entonces, tenemos las circunstancias concretas. Entonces, el interés superior del niño también incluye el conjunto de los bienes que son necesarios para el desarrollo integral y la protección de su persona. Refiriéndose entre ellos a los que más han compartido, a los que han servido para el desarrollo de esta niña. Entonces, tenemos en cuenta que en esa casa la niña creció, aprendió a caminar, tiene la escuela cerca, comparte con sus amigas, puede criar a su mascota, puede compartir con su mascota. Entonces, toda su vida transitó en ese espacio. Entonces, la intervención de los especialistas para ponerle este valor superlativo al concepto está en que nos van a venir a suministrar los elementos con relación a los temas donde la ciencia jurídica no puede llegar. Entonces, en la entrevista que se desarrolla con la joven, puede expresar con un discurso claro y espontáneo, ahí tenemos el juego de las emociones, sus deseos, sus sentimientos, en la vida cotidiana, cómo la desarrolla en ese lugar, y puede manifestar con esa espontaneidad cómo comparte la diaria con su mamá, pero cómo también en la cotidianeidad la coparentalidad no se ve obstruida de ninguna manera. Entonces, modificar en acoger la pretensión de su padre, modificar el centro de vida de esta niña, también es ocasionarle un perjuicio. También es modificar lo que ella venía transitando. Entonces, el Poder Judicial, en este caso, a los fines de lograr la tutela judicial efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene la responsabilidad de adoptar una decisión contemplando y conjugando todos los intereses en juego. Y en este caso, el interés primordial va a ser el de la niña, a que continúe hasta su mayoría de edad en estas condiciones donde mantuvo su centro de vida. Bueno, en estos casos hemos visto cómo el relato y la interdisciplina son posibles porque con la ayuda de la psicología y otras disciplinas como la psicopedagogía, se puede acercar al juez la traducción de lo que los términos jurídicos van a tratar de encuadrar en una resolución. Ahora, ¿qué es lo que les traigo? El fallo donde se reconoce que el relato de los niños y en estas emociones, con esta espontaneidad, no puede ni va a ser nunca objeto de un control estricto. No va a ser un relato como el cuento de la Caperucita. Va a ser objeto, sí, de análisis con la sana crítica que puede valorar el juez, que tiene en vistas todo el resto de las pruebas. Porque como veíamos, las emociones van desde la intimidad en relación también con el entorno, con este ámbito cultural, social. ¿Cómo juega la escuela en esto de traducir y de poder dar a conocer todo lo que en emociones, nada más, con lo que eso significa, puede transmitir un niño y por qué lo transmite en el ámbito escolar? Entonces, esto nos lleva al fuero penal, donde por lo general las emociones
van a desencadenar un proceso cuando lo que ponen en evidencia es la angustia, el temor y la necesidad de protección que viene a reforzar lo que en ese entorno puede tener el niño o adolescente. Entonces, tendremos que pasar acá. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El relato, por lo general, en las emociones puede desencadenar y el proceso penal no es lo más óptimo para un niño, pero sí cuando lo que necesito es castigar a quien está atacándolo y para eso necesitamos sí o sí poner en marcha determinadas medidas. Entonces, esta manifestación de emociones está en el relato de la víctima. Entonces, los hechos de abuso sexual, por ejemplo, enfrentan al niño a una problemática muy específica y al tribunal lo obligan a tomar parte en distintos ámbitos de la vida de un niño para poder conocer con esas connotaciones psicológicas y complejas que se van causando en el niño, cuál ha sido la manifestación de ese delito que ha afectado su personalidad, su capacidad de comprender, su capacidad de desenvolverse con los pares, en la familia, y donde particularmente cuando el relato surge en una institución escolar, el rendimiento académico es una alerta. El aislamiento de sus pares es otra. Las condiciones en las que concurre un niño al colegio, cómo participan los adultos de ese ámbito escolar. No concurrencia, perdón, también, también, o los cambios de instituciones educativas de manera constante, también es un indicador de tapar algunas cuestiones conflictivas. Bien, entonces, eso que vemos en la falta de registro, a lo mejor de los padres, de qué es lo que está pasando, me llevó a traerles dos casos muy puntuales donde la intervención de la escuela fue superlativa para poner en evidencia las emociones que imponían articular medidas de protección. Pero el resultado fue diferente en un caso y en el otro. Tenemos, por ejemplo, un caso que, a ver, quiero que vayamos avanzando en el Power para que quede acá. En un caso que tuvo sentencia en el año 2014, donde en realidad, y como les cito un poco más arriba, en la escuela se pone de manifiesto un relato de abuso sexual en el año 2005. La escuela puede reconocer que la joven tenía conductas que hacían presumir que, que estaba siendo vulnerada dentro del ámbito familiar. La familia no puede articular una medida de protección, el colegio sí, la escuela hace una denuncia, se interviene desde el Poder Judicial con un equipo técnico, pero después, en ese momento, estamos hablando del año 2005, en ese momento, para instar una acción en protección de la integridad sexual de un niño y adolescente, era necesario que sean los padres, tutores o guardadores quienes articularan esas medidas de protección, o en su defecto se demostrara que la agresión venía desde esos que estaban indicados por la ley como protectores. Entonces, como
la mamá manifestó que había articulado medidas de protección y que era necesario que su hija compartiera con sus hermanas, que no se tomaran medidas que excepcionalmente la alejaran de ese centro de vida que históricamente las normas consagran como el espacio donde naturalmente el niño viene compartiendo y satisfaciendo sus intereses y ejerciendo sus derechos, entonces volvió. Pero ¿qué pasa? Ese entorno sí era nocivo para la niña. Entonces, años después, surge nuevamente en el ámbito escolar, pero ya de una de las hermanas menores de quien había sido primero parte de una intervención judicial, y se puede poner en evidencia un entorno familiar de abusos y incestos que habían permanecido en silencio y que, pese a aquella intervención histórica, no habían podido ser abordados. No se trabajó bien, claramente, o sea, no se logró en esto de involucrar a la comunidad, involucrar a los vecinos, poder valorar qué significa lo que estoy escuchando, qué significa escuchar que es una familia que los niños llevan del colegio y no salen a otro lado, qué significa que el padre de la familia no deja a sus hijas solas, qué significa que la señora trabaja en otro lugar y vuelve a la casa y no sale, qué significan un desenvolvimiento extraordinario de una de las hijas en el colegio y otra que está prácticamente anulada en el ámbito escolar. ¿Qué significa que los padres no se involucren con otros pares en el colegio? ¿Qué significa que las niñas no compartan juegos, no compartan salidas? Entonces, esas omisiones de esa primera investigación desencadenaron en una condena al mismo Estado, el Poder Judicial, que en aquel momento también, reconozcamos, fue responsable de no reconocer el alcance de las emociones que se estaban evidenciando en las pericias, que terminó condenando al Estado para decir, bueno, el Estado en su conjunto como corresponsable y garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también debe responder por la omisión que causó a él, que perpetuó en esa familia la violencia y de esta forma tiene que buscar la forma de reparar de una manera integral, o sea, mostrando otro entorno, mostrando otra realidad económica, mostrando otra vida social y buscar sanar con un tratamiento psicoterapéutico también las heridas de esa negligencia anterior. ¿Sí? Bueno, ya el tiempo es corto. Quedé con esto, pero ¿qué quiero decir? El reconocer las emociones nos va a permitir poner en práctica y articular medidas de protección, pero cuando no podemos leerlas porque nuestra propia formación no nos permite, debemos reconocer que en realidad es la interdisciplina la que nos puede aportar las herramientas necesarias y que sea que la alerta surja en un ámbito escolar, en un ámbito recreativo como puede ser un club, el trabajar en forma intersectorial es lo que nos va a poder realmente permitir buscar no solo la solución para el caso puntual, sino también poder perpetuar una mirada que sea diferente, donde todos nos involucremos en la solución. Em, Quería decir algo, Laura. Es tan importante por eso la capacitación de los docentes y nosotros apuntamos a los que quieren capacitarse y a veces
por razones económicas o por distancia de centros de capacitación, no pueden hacerlo. Eh, yo dentro de todo estoy en una ciudad importante de la Argentina, Puerto Madryn, y prácticamente toda mi carrera desde el año 1986 la desarrollé acá. Vine de Buenos Aires a los 19 años. Y es el día de hoy que sigue sin existir un gabinete psicopedagógico en ninguno de los niveles. Entonces, si un docente no se capacita, si un docente no puede, no quiere o no está capacitado para crear redes más allá de la escuela, Mm. se hace muy difícil esto de proteger a los niños. A mí me ha ocurrido pelearme con todas las entidades que supuestamente estaban a cargo de esa función porque a veces son nombramientos políticos, gente que Mm. no está capacitada, que las nombran como, por ejemplo, los PEC, en los jardines donde hay comedores, son, ¿cómo es la sigla? No me acuerdo bien ahora lo que significa, pero son como unas asistentes sociales sin estudios. Un referente Acompañantes. del barrio, una referente del barrio Mm. que se le dio un puesto dentro de la escuela y hacía como de mediadora entre los docentes y los padres. Para mí, muy mala decisión política porque prefiero que haya una que recorra todas las escuelas, pero que tenga las herramientas para llevar adelante semejante función. La policía también carece bastante de formación en estos temas. Me ha pasado que venga la hermanita mayor de un alumno, una nena de 12 años que en su momento había sido alumna mía en jardín, a pedir auxilio al jardín para esconderse de un adulto, y cuando dimos intervención a la policía le preguntaban a la nena, ¿pero vos qué hiciste para que tu papá se enoje y te pegue? Entonces ahí te das cuenta que falta formación. Entonces yo creo que si tenemos como docentes un mínimo de compromiso y estamos en lugares donde no tenemos estas herramientas como un psicólogo, un psicopedagogo, un asistente social, podemos, aunque sea en la virtualidad, crear redes para contactarnos con gente que sepa del tema y poder brindar eh, desde nuestras posibilidades, pues nosotros no podemos diagnosticar, nosotros no podemos hacer muchísimas cosas, pero hay otras que sí, ¿no es cierto? Intervenir, comprometernos, involucrarnos, aunque a veces nos afecta a nosotros emocionalmente porque a diferencia de un médico, de un psicólogo que tienen una preparación para poder canalizar todo eso, nosotros nos puede afectar bastante, ¿no? Eh, Así que me parece muy, muy valioso todo lo que nos pudieron comentar en su ponencia y por supuesto que después del Congreso sería fantástico que esto puedan disertarlo o desarrollarlo más a profundidad con los que estén interesados en Mm. seguir aprendiendo. Sí, por supuesto, muchas gracias, porque la verdad que sí es real que los fallos tenían mucho más explicación, porque habíamos previsto un poco más de tiempo, pero bueno, si quedó claro con lo que hemos podido transmitir, tiene el objetivo fundamental era volver a sensibilizarnos, porque eso también es lo que pasa. Pasa, Marisa, en esta pregunta que vos decís, la policía le pregunta a un niño, ¿qué hiciste vos? Y pasa con las mujeres, que también van a denunciar, ¿y qué hiciste vos?
para que tu marido reaccione o para que tu marido tome, para que tu marido cierre la puerta, para que... Entonces, esas cosas exacto. claramente no están sensibilizadas ante el problema. Y también la sensibilización no implica te abrazo como solución, implica puedo acompañarte y puedo canalizar adecuadamente tu duda, tu respuesta, tu solución, porque el traerles el fallo de condena al Estado no es casual. El Estado somos todos, entonces también implica reconocer que abordar la emoción del otro tiene repercusiones, tiene consecuencias. Y sobre todo el que elige esta carrera de docente, somos funcionarios públicos, no solamente parte del Estado como ciudadanos comunes. Entonces, más allá de todos los temas que ya conocemos de memoria, que en toda Latinoamérica somos mal reconocidos, que no se valora nuestra función, eh, realmente tenemos que involucrarnos y buscar la manera de capacitarnos continuamente para que esos chicos, sean del nivel que sea, eh, se lleven algo para la vida por haber pasado por el aula nuestra, ¿no? A mí me pasa, chicos, que yo siempre trabajé en nivel inicial prácticamente, y de pronto me encuentro con alumnos de 45, 50 años y me dicen, señor, yo estudié tal cosa por lo que vos me dijiste. Yo digo, ¿qué le habré dicho a los 3, 4, 5 años? Pero a veces somos el único adulto que ellos tienen como un modelo a seguir. Sí. Ayer les comentaba en otra ponencia que una mamá de 8 hijos eh, me cruzó por la calle, yo fui maestra de varios de ellos y me decía, todos leen y a todos les gusta escribir. Bueno, ellos vieron que soy escritora, escribo poemas, cuentos, y uno sin darse cuenta les transmite esas pasiones. El hecho de que es importante estudiar, que es importante no hablar de una manera vulgar, pero no como un juez o retándolos, sino decirle, qué sé yo a los más chiquitos a veces les decía, cuando ustedes sean grandes y quieran conseguir un trabajo, los señores de una oficina, de un supermercado, de un taller mecánico, se van a fijar si ustedes hablan bien, si dicen malas palabras, si se paran correctamente, si saben cómo tratar bien al otro. Y parece que no, pero eso les queda grabado a los chiquititos. Y el día de mañana, cuando van creciendo y cuando van aprendiendo otras cosas en otros niveles de la educación, esa intervención vuelve a aparecer, ¿no? Como una abejita ahí dando vueltas. Así que bueno, chicos, realmente les agradezco. Me disculpo si hubo un malentendido y pensaron que era más el tiempo de la disertación, pero no va a faltar oportunidad. Ya nos quedamos con ganas, con tu webinar gratuito de la vez pasada, Laura, de convertirlo en una capacitación. Lo que pasa es que se nos vino todo junto, organizar un congreso internacional con 30 ponentes, se imaginan que es una locura que estamos llevando adelante, pero cansadas, pero felices por el resultado, porque así como ustedes dieron esta ponencia tan magistral, todos los que están participando están dejándonos a nosotros una huella, ¿no? Y un conocimiento importante para aplicar en las aulas y en la vida. Ma- Javier está levantando la mano, Bien. chicos. Buenas, buen día, ¿qué tal? Yo justamente quería Hola. acerca de lo que estaba diciendo María Rossi. Bueno, yo cuando fui chico fui víctima de violencia familiar, ¿no?
Y yo me acuerdo que, bueno, cómo cambiaron los tiempos también, ¿no? Ahora con todo con Mm. toda la nueva mirada, yo te estoy hablando de los años 80. Yo me acuerdo que mi viejo me fajaba, entonces yo me iba a la escuela y le mostraba a la maestra los golpes y todo, y para ver, a ver si alguien podía hacer algo, Ujú. ¿no? Entonces no se involucraba a nadie. Es más, en ese momento me acuerdo que una madre le decía a la maestra: usted si le tiene que dar un sopapo, déselo, yo le doy permiso. O sea, entre la madre y la maestra te retaban juntos. Ahora viene el papá y el nene y te quieren fajar al docente, ¿viste? Sí. Eh, entonces, era muy difícil en aquel tiempo poder visibilizar estas cosas. Y me acuerdo, bueno, esto derivó en que yo a los 8 años me fui de mi casa, ¿no? Y fui a parar a la calle, a institutos, hogares. Y en uno de los hogares en los que estuve me mandaron a una escuela del distrito K14, donde conocí una maestra. Yo estaba muy atrasado por mi condición de pibe de la calle. Tenía 13 años y estaba en cuarto grado. Y sufría ese acoso de ser la mascota de cuarto y lo sufría mucho porque realmente tenía que contener mis reacciones porque era más grande, porque incluso los de séptimo eran de mi edad, o sea que también. Pero bueno, esta maestra tuvo esa capacidad de ver y de sentir estas emociones que me atravesaban, y me dijo: mira, si vos te animás, estábamos en cuarto, me dijo: mira, si vos te animás, yo te preparo durante todo cuarto y las vacaciones, y en marzo rendís quinto y sexto libre, yo te veo potencial, ¿vos te animás? Y yo le dije: bueno, dale, total, no tenía nada que perder. Bueno, aquí que la maestra vio lo que no había visto nadie, Ujú. ni yo mismo. Entonces me preparó todo el año. En las vacaciones gratuitamente me invitó a su casa a seguir preparándome, y en marzo rindo quinto y sexto libre de manera de buena manera, con buen resultado. Ujú. Y, y al año siguiente me formo en en la misma escuela, en la fila de séptimo grado. Todo lo que me daban y me daban y me daban, me decía: ¿qué haces acá? Yo era el groncho. eh, ¿Qué haces acá? Tomátela para allá, no sé si no repetiste cuarto, qué sé yo, bueno. Y aquí que, bueno, en la apertura de ese año se hace un reconocimiento a la profesora por su trabajo y a mí por, bueno, por el esfuerzo, ¿no? Pero más que nada a la profesora por haber tenido esa visión, y eso a mí me marcó para toda la vida, porque yo desde ese entonces supe que si quería, podía. Y si no sabía Ujú. cómo, podía buscar a alguien que me apoyara y me estimulara. Así que bueno, respondiendo a lo que decía Marisa, eh, hay gente que te marca, hay gente que te puede ver, que puede leer tus emociones, eh, y bueno, hacer algo con eso y decir, bueno, y saber que las emociones están para que vienen para ser reconocidas y vienen para resolver algo. Entonces, desde ese entonces yo tengo esa amistad con las emociones, que a veces parece que nos desbordan o nos vienen a atacar, pero yo sé que por algo vienen y para algo vienen. Así que bueno, fue cambiando la mirada. Em, Javier, una de las cosas que te voy a responder, y como para ir cerrando, por lo menos, es que en realidad, fíjate que Laura hizo mención de un documento de 1960 que plantea lo que es la salud. Digamos, acá hablar de violencia familiar en Córdoba está sancionado en el 2006. 2006. Recién, o sea, es que venimos lentos con una cuestión de reconocimiento de derechos y de cuidados y demás. Pero hay una de las cuestiones que quiero decirte, Javier, que creo que una de las posturas que tiene el feminismo es hablar de la veracidad narrativa. La veracidad narrativa es darle realmente importancia a lo que está manifestando la persona. Y en este caso, lo que fue esta docente con vos es prestarte atención
y darle valor a lo que era tu discurso. Eso es algo importantísimo porque en el sistema que estamos atravesando o estamos atravesados, tenemos el adultocentrismo. O sea, desde adulto yo veo al niño como el pibe problemático, el que repite, el que molesta, etcétera, etcétera. Pero eso es porque yo como adulto lo veo de ese lado. Y no estoy viendo lo que realmente tengo al frente. Y justamente esta docente con vos vio lo que tenía al frente. Es reconocerte con todos los recursos y ponerle la ficha para ver cómo darte una mano justamente para resolver alguna vulneración de derechos y también para una concreción también de derechos y también de privilegios, ¿no? Que es la educación. O sea, lo que veo atrás tuyo es que parece que la docente se fue de mambo porque te clavaste un poquito cantidad de libros atrás tuyo. Pero Entonces, además creó en mi mente un pensamiento de que sí puedo. Sí. Yo no exacto. El está, restablecimiento de derechos. Eso fue el restablecimiento de derechos. Acorde a tu edad, al espacio que tenías que acomodar, que tenías que ocupar, a tu capacidad progresiva, te emplazó entre tus pares. Eso es muchísimo porque podría haber optado por ponerte en penitencia. Quiere pelear con el otro porque lo está agrediendo, lo pongo en penitencia, pero te anulaba de esa manera. En cambio, desde lo positivo tuvo otro afecto y bueno, en buena hora, te felicito. Linda noticia de que exista gente así que eche luz a la vida de otras personas. Antes de cerrar todo, ahí les puse, o sea, yo pensé que teníamos más tiempo. Era Habíamos pensado otra parte, pero eso va a ser para otra vez entonces. Tienen un cuento ahí para trabajar, ¿sí? Ahí tienen el QR que dice cuento para abordar. Ustedes lo pueden escanear al QR o cualquier cosa. Después le sacamos la foto y Laura se los comparte con ustedes. Y ustedes van a entrar ahí, es leer el cuento y después tienen un formulario. Ese formulario, no quiero que lo respondan con emoticones. Bueno, Vamos, o qué sea, linda nada, a tarea. mí el que hablen con todas las palabras que quieran, no, 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 lo van a responder con emoticones. Esa era la tarea, ahora es tarea, era la actividad para trabajarla en este espacio, contando que creíamos que teníamos más tiempo, pero la idea es justamente eso. Van a leer un cuento y después de ese cuento vayan a la actividad para resolver, que es un formulario. No tiene nota, ni siquiera hay correctas, ni siquiera tiene puntuación. La idea es que realmente podamos registrar nuestras emociones y responderlas de la manera más asertiva. ¿Sí? Bueno, excelente. La verdad que nos hemos calladitos porque estuvimos escuchando toda la información que nos fueron brindando. La verdad que se nos abre la cabeza, se nos expande el corazón. Yo preguntaba si las emociones son contagiosas y sí, me parece que sí son contagiosas porque nos hemos sentido expectantes, emocionados, leyendo cada fallo que nos trajo la profesora Laura y todas las palabras que nos ha brindado el profesor Martín. Así que les agradecemos infinitamente. Seguramente vamos a implementar una nueva ponencia y hemos añadido a la profe Laura al grupo de participantes. Si quiere añadirse, profe Martín está invitado y ahí pueden compartir el material, el PowerPoint, sus redes. Así que Dale, bueno, sí, claro. Sí. Gracias. bueno, infinitas gracias para ustedes, que terminen bien el día, gracias a los asistentes por estar presentes y nos vemos en un ratito con la segunda ponencia del día a cargo de la profesora Marisa Rossi. Un abrazo para todos, muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Ahí los comentarios los van saludando.